Seguimos con el tema ahora con el diputado Pablo Cosiner, que es el jefe del bloque de diputados justicialistas, el Interbloque Argentina Federal. Bienvenido, diputado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, antes que nada, sorpresa por el pedido de estos gobernadores, 8 gobernadores que han solicitado estos 100.000 millones de pesos, ahora que ya la cuestión se está tratando en el Senado, cuando había prácticamente un acuerdo para que las modificaciones en todo caso se hicieran en diputados y no en la Cámara Alta. Bueno, a ver, el planteo de la crisis que se genera en muchas economías regionales, fundamentalmente en donde la obra pública representa un impacto de desarrollo muy grande, el reclamo vinculado al Fondo Federal Solidario de la Soja no es nuevo, ya se había hecho en su momento. Hasta el punto donde nosotros habíamos llegado en la Cámara de Diputados será poder lograr un fondo, que es lo que ustedes recién decían, que iba a compensar de aquí a fin de año el presupuesto del Fondo de la Soja que se había retirado por DNU. Claramente el Fondo de la Soja estaba presupuestado este año, el gobierno en una decisión me parece arbitraria lo suspende, con lo cual deja sin financiamiento un montón de obras en toda la Argentina. Lo que algunos gobernadores están planteando ahora es la restitución para el año que viene. Obviamente que eso va a tener que generar una discusión en la Cámara de Senadores de tipo presupuestaria para ver de qué manera se generan los fondos, eventualmente en el caso de una restitución. No es el caso hasta el cual nosotros llegamos en diputados, que era el presupuesto de este año. Teniendo en cuenta que la mayoría de los opositores al gobierno, de los diputados opositores que hablaron el otro día o que tuvieron que votar, no estaban de acuerdo con este presupuesto, ¿por qué usted cree que sí había que votar a favor de este presupuesto para el 2019? En el caso de nuestro interbloque representa a la gran mayoría de los gobernadores peronistas que tienen responsabilidad de gestión en cada provincia. Nosotros estamos seguros que peor que un presupuesto con muchos déficits como es el actual era no tener presupuesto. Claro. Eso iba a generar una profundización de la crisis en muy poco tiempo porque era un efecto dominó. No hay presupuesto nacional, no hay presupuestos provinciales, no hay presupuestos municipales, se pierden los presupuestos de muchos organismos. Y lo más peligroso que vemos nosotros era que se habilitaba la prórroga del actual presupuesto y eso era transferirle al jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, más de 1 billón de pesos, o sea, el 6% del PBI de manera discrecional. Entonces, a nosotros nos toca actuar más allá del discurso político, porque tenemos la responsabilidad de gestionar muchas provincias, estamos hablando de muchas gobernaciones peronistas, que si bien somos opositores, tampoco podemos especular a la profundización de una crisis. Entonces nosotros entendemos, y lo hemos hablado mucho con los gobernadores, que peor que un presupuesto con muchos déficits es no tenerlo y que iba a generar claramente un riesgo de crisis. Ahora hay que trabajar para este presupuesto, verlo cómo se lo mejora permanentemente. Hemos generado algunos cambios importantes como el fondo compensador en materia de transporte o como la eliminación del artículo que le permitía al gobierno renegociar casi discrecionalmente la deuda a valores de mercado. Hay cosas que se han modificado. Pero el problema, más allá del presupuesto, es el rumbo económico del gobierno. Nosotros creemos que lo que tiene que cambiar en la Argentina claramente es el rumbo económico. Ahora, ¿le genera mucho desgaste a ustedes los que efectivamente, como usted dice, dialogan para tratar de mejorar en todo caso, pero aprobar, tener un nuevo presupuesto con respecto a otros sectores del PJ o más bien del kirchnerismo que se han puesto una postura completamente de tratar de impedir que se avance con este proyecto? Mira, en la Argentina hay algunas particularidades. En cualquier lugar del mundo el dialogar es un valor. Parece ser que acá en la Argentina, si vos dialogás, es un disvalor, es al revés. Y creo que son de las cosas que hay que cambiar. Yo digo que no hay posiciones mejores ni peores, son distintas. Nosotros, como yo te decía, para mí lo más cómodo era como opositor sentarme en una banca y decir que está todo mal, aplausos y nos vamos cada uno a nuestras casas. Ahora, en mi caso tengo la responsabilidad de colaborar con el gobernador Urtubey para gobernar Salta. Otros diputados con sus gobernadores peronistas de distintas particularidades. Ahora, no hay un solo gobernador peronista, salvo puede haber una excepción, que haya pedido hay que rechazar el presupuesto, porque todos saben que realmente la crisis que se generaría es muy complicada. Imagínate que nosotros estamos diciendo que hay organismos en donde el presupuesto no es bueno. Peor es no tenerlo y peor es generar la necesidad de que gobernadores, intendentes, directores de organismos tengan que hacer cola en la oficina del jefe de gabinete para pedirle el dinero para el año que viene. Entonces, creo que tampoco no se habló mucho del día después de un país sin presupuesto. Y es lo que nos toca a nosotros, no es pensar en la elección del año que viene, es pensar en la realidad
actual y en la responsabilidad que tenemos también como oposición, ¿no? Diputado, lo saco un segundo de lo que tiene que ver con el presupuesto. Recién decía dos palabras claves. Por un lado, diálogo, y la otra frase fue el rumbo económico que debe cambiar de este país. ¿Encuentra la posibilidad de diálogo con el gobierno para proponer desde el lado de la oposición algunas modificaciones respecto al rumbo económico o todavía no se ha dispuesto ese espacio de diálogo? No. Así como yo destaco algún aspecto del gobierno en materia del presupuesto, creo que si no hubiese sido por la actitud en el caso del ministro del Interior, hubiese sido muy difícil llegar a algún punto más o menos de diálogo. Pero en materia de política económica, no. Yo creo que el gobierno sigue encerrado en una visión muy monetaria de la economía argentina, muy vinculado al sector externo, a los mercados, y muy poco vinculado a la economía real. Lo que le falta al gobierno es un cable a tierra sobre la situación de las economías regionales, terminar con esta grieta de modelo agroexportador o modelo industrial. En la Argentina creo que hay lugar para desarrollar ambas capacidades, el desarrollo de la pyme y la economía de cada uno de los argentinos. En la Argentina no hay historia que el mercado haya acomodado las cosas a favor de los sectores más vulnerables, y creo que el gobierno todavía sigue pensando en la libertad de mercado como un único factor que ordena la economía. Creo que ese es el problema. Al gobierno le falta un plan económico más realista. Ahí no encontramos posibilidad de diálogo todavía. Y finalmente, a propósito del diálogo, han establecido dentro del Partido Justicialista la famosa foto de los cuatro, de Urtubey junto con Pichetto, con Schiaretti y con Massa. Massa ahora dialogando con sectores más cercanos, por ejemplo, a la Cámpora en estas horas. ¿Cree que hay una posibilidad de unidad total del PJ o el kirchnerismo va a estar por un lado y ustedes por otro? Mira, yo sigo pensando, y eso está hablado y está planteado entre no solamente Urtubey, Massa, Schiaretti, Pichetto, sino con otros gobernadores, que el peronismo tiene que darse la oportunidad de construir una alternativa hacia futuro y nueva. Creo que hay etapas que están concluidas, la etapa actual ha fracasado en su gestión, y si no le ofrecemos a los argentinos una perspectiva de futuro, con nuevos liderazgos, con nuevos protagonistas, no veo que seamos muy competitivos. Yo no soy de definir mis ideas a partir de hablar mal de otro. Creo que son etapas concluidas y que el peronismo tiene que apostar a un nuevo frente electoral, a una nueva concertación al estilo la concertación chilena, le digo yo, donde podamos hablar con gente de otros sectores como el socialismo, como radicales que se han sido desencantados por este gobierno, partidos provinciales, y el peronismo, que tiene base con los gobernadores, con la gente del Frente Renovador, tratar de articular una propuesta nueva y después que sea la gente la que vaya ordenando. Pero está claro que sin Cristina. Lo que pasa es que si vos pretendés construir con liderazgos ya impuestos es muy difícil. Hay un sector que claramente es importante y se siente referenciado con la expresidenta, y está bien. Creo que hay otro que tiene que construir desde otro lugar y la gente elegir. Bien, Pablo Cosiner, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.